Hola a todo el mundo, me llamo Víctor. Hace un año decidí empezar la construcción de un cohete con un sistema de estabilidad activo. Si quieres saber qué tal fue y cómo lo hice, quédate hasta el final. Bien, pues lo que tenemos aquí son los restos del cohete de lo que quedó el otro día en el lanzamiento. Antes de empezar a descuartizar esto, vamos a hablar de cómo hemos llegado hasta aquí. Los cohetes que quería desarrollar eran una excusa para desarrollar otro tipo de tecnología, como las placas, sistemas de comunicación inalámbricos, desarrollo de interfaces de control. Todo eso empezó con esta pequeña placa de aquí. Ese fue mi primer diseño de ordenador de vuelo y la verdad que no daba para mucho. Después vino mi primer diseño de PCB, que fue Helios 2. Sinceramente no sé ni cómo funcionó lo que tenía aquí puesto, porque era mi primera PCB que estaba diseñando y iba bastante horrible. Pero bueno, funcionó para el primer lanzamiento que hice con un ordenador de vuelo un poquito más complejo y con unas matemáticas internas para la orientación un poquito más complejas, entre comillas. Pero tampoco daba para mucho porque tenía un procesador de Arduino para computar todos los datos y tomar decisiones de vuelo, que es un poquito lento, y aún así mis planes con este ordenador de vuelo era hacer un control guiado, pero claro, el Arduino no soporta eso. Después vinieron las dos primeras versiones de Helios 3. No funcionaron, me parece correcto que no funcionasen, ahora entiendo por qué no funcionaron, hace 8 meses no lo entendía, pero resumiéndolo un poco, simplemente tenía que aprender a hacer PCBs. La tercera versión de Helios 3 sí que funcionó, que es esta que estáis viendo aquí, y esta ya tenía unas cuantas mejoras considerables en comparación con Helios 2, siendo la más notable que el procesador era un ESP32 que es mucho más potente. En cuanto a los sensores eran los mismos, a excepción del medidor de presión, que era un poquito más preciso, pero nada del otro mundo. Sin embargo, la mejora más notable de esta placa es que contaba con un sistema de comunicación inalámbrica, LoRa, que en teoría también cuenta con Wi-Fi y Bluetooth, porque el ESP lo trae como antena integrada, pero no lo hemos usado, ni creo que lo vaya a usar nunca. Evidentemente la comunicación inalámbrica requiere de una conexión a una estación de tierra. ¿Qué es esto que estáis viendo aquí? Cuenta con un ESP, luces para indicarme el estado de los sensores, una pantalla en la que me muestra la intensidad de la señal, y en teoría también tiene canales pirotécnicos, tarjeta SD y un montón de cosas auxiliares para guardar los datos, pero que no me hacen falta ni las voy a utilizar en ningún momento. Que por cierto, las placas para la estación de tierra fueron fabricadas por PCBWay, más sobre ellos al final del vídeo. Vale, habiendo comentado la parte de electrónica, ¿qué llevaba el cohete físicamente para poder estabilizarse en el aire? El componente encargado de darle estabilidad activa al cohete es esto de aquí. Es un simple gimbal que controla el vector de empuje girándolo unos cuantos grados gracias a dos servos. Pues con esto y con un algoritmo PID, el cohete en teoría podría estabilizarse siguiendo una línea recta hacia arriba. Quiero recalcarlo de hacia arriba porque el cohete no cuenta con un sistema tan guiado para apuntarlo a un punto específico, ni va a ser la intención. Ahora, seguramente os llame la atención por qué lleva aletas el cohete teniendo un control de estabilidad activo. ¿No sería contraproducente que estas también lo estabilizasen de más y empezase a oscilar como loco? Que para nada es lo que ha pasado. Pues no, estas aletas tienen un sentido muy estratégico en el vuelo del cohete. Un objeto puede ser aerodinámicamente estable o aerodinámicamente inestable. El ejemplo más claro de esto es un dardo para jugar a la diana. ¿Por qué tiene las aletas detrás? Porque si las tuviera delante, le daría la vuelta mientras yo lo lanzo, porque sería aerodinámicamente inestable. El cohete sin las aletas, según la simulación de OpenRocket, programa bastante útil que os recomiendo si queréis hacer simulaciones de vuestros vuelos, me decía que el cohete es aerodinámicamente inestable, lo que significa que según vaya ganando velocidad va a haber una fuerza aerodinámica que se vaya oponiendo a que este siga una trayectoria recta. Bueno, que me estoy aburriendo hasta a mí mismo, que estaba editando el vídeo y que no me callo ni debajo del agua. Queréis ver el lanzamiento del cohete, ¿no? Que es para lo que habéis clicado en este vídeo, pues vamos a verlo. Ya va. No. ¿Qué hago en la a casa, Nada, el motor este. Y efectivamente, como nada funciona a la primera, el motor del cohete no encendió. Así que, como pensaba que el alambre con el que yo calentaba el combustible del motor del cohete no cogía la suficiente temperatura, se me ocurrió fabricar unas pequeñas cargas de ignición. Estas cargas están hechas con nitrato de potasio, azúcar y óxido de hierro, que es el combustible que utilizaba para los motores anteriormente, y se me ocurrió que podría llegar a encender un motor de cohete. Y evidentemente el segundo día que fui tampoco funcionó. Por alguna razón el combustible de los motores que estaba utilizando ahora tenía una temperatura de ignición mucho más alta, así que las cargas de ignición no sirvieron para nada. Pero después de hacer una prueba con uno de los motores que ya tenía por ahí a mano, con el alambre únicamente, y ver que sí se pudo encender, pues me esperancé y como al 10º intento obtuvimos este resultado. ¡Tío, por favor! ¿Para qué? Yo creo que lo vamos
vamos a parar ahí. El vuelo ha estado bastante guapo, en plan, hemos visto cómo se corregía y el cohete, cómo el sistema de estabilidad activa funcionaba, además nos enviaba datos, el motor se encendía y todo perfecto, así que yo creo que hasta aquí. Os voy a hablar del patrocinador de este vídeo, PCBWay. Si estás trabajando en electrónica, sabes lo importante que es contar con PCBs de alta calidad y un servicio confiable. Ahí es donde entra PCBWay. PCBWay ofrece mucho más que solo fabricación de PCBs. Prototipado rápido de PCBs. Si necesitas piezas personalizadas para tus proyectos, PCBWay también ofrece soluciones de fabricación para prototipos mecánicos. Además, manejan tecnologías como PCBs flexibles, rígido flexibles, HDI para esos proyectos que requieren un diseño más innovador. Y lo mejor es que su atención al cliente es de primer nivel. Desde el momento en que subes tus archivos Gerber hasta que recibes tu PCB, PCBWay te acompaña en cada paso. Además, la promoción de invierno de 2024 de PCBWay acaba de llegar y tiene dos fases: Navidad del 12 a 31 de diciembre de 2024 y Año Nuevo del 1 al 12 de enero de 2025. Obtendrás descuentos para tus proyectos. Además, PCBWay estará regalando códigos promocionales de $10 en su cuenta de Twitter. Síguelos y no te pierdas nada. ¿Tienes una idea para una PCB con espíritu festivo? PCBWay cubrirá hasta $20 del costo de producción para 3 prototipos. Y si participas en su convocatoria de diseños, podrás ganar un cupón de $100. ¿Qué esperas? Ve al enlace que está en la descripción, participa en la promoción y haz realidad tus ideas con PCBWay. Yo ya estoy diseñando algo especial para estas fiestas. ¿Y tú? Bueno, tras esta pausa publicitaria vamos a ver cómo prosiguió el vuelo, ¿no? ¡Vamos! Podemos ver que conforme vamos ascendiendo, el sistema de estabilidad activa empieza a sobrecorregir, es decir, que en vez de estabilizarse en la dirección a la que queremos que apunte, empieza a oscilar. Esto es debido a que el PID estaba mal calibrado y pagamos las consecuencias el otro día. Y justo en este fotograma nosotros podemos ver una cosa muy curiosa. Ese puntito brillante que vemos salir despedido del cohete no es la estrella de los Reyes Magos, sino que es el maravilloso motor TSP-E20. Y os preguntaréis, ¿por qué el motor del cohete no está en el cohete? Los motores de cohete a nivel de hobby vienen con una serie de características, entre ellas su empuje, la duración del empuje, el impulso específico y un número al final de la nomenclatura con la que se los nombra que nos indica el tiempo hasta la carga de ignición para desplegar el paracaídas. ¿Qué significa esto? La mayoría de gente que se construye un cohete despliega el paracaídas con una pequeña carga de ignición que abre el cohete por la mitad de manera controlada, haciendo que salga un paracaídas de dentro del tubo, por la pequeña explosión causada por el motor de cohete. Y el número al final de la nomenclatura del motor del cohete nos indica cuánto tiempo hay hasta que esa carga se encienda, porque si yo enciendo un cohete y nada más se agota el combustible, enciendo esa carga, pues el cohete igual está yendo a 20 metros por segundo y va a abrir un paracaídas que se va a romper. Necesitamos que lo abra cuando esté en el apogeo de su trayectoria. El problema que yo tenía es que el paracaídas que estoy utilizando no se abre con una pequeña explosión controlada, sino que se abre con un mecanismo accionado por un servomotor. Entonces, claro, encontrar un motor que no tuviese una carga de ignición para abrir el paracaídas pues era un poco complicado. Y yo pensé que el 0 pues podría significar que no había carga de ignición, porque total, ¿quién quiere encender una carga de ignición para abrir el paracaídas nada más se nos agota el combustible? Pues nadie en su sano juicio, ¿verdad? De todas maneras, también contaba con que el cohete pudiese explotar un poquito, debido a esta pequeña carga de ignición. Por ello, el cohete iba bien asegurado en el control de estabilidad activo, para que cuando explotase, pues la estructura del cohete lo soportase y a las malas se despegase un poquito, se dañase el control de estabilidad activo, cosa que no utilizaríamos cuando el motor detonase porque no lo necesitaríamos, no habría un motor que tuviésemos que controlar su vector de empuje. Pues bueno, como podéis ver, sí, el motor sí explotó, no fue una explosión pequeña y salió disparado hacia otra parte. Y en cuanto al cohete, pues no abrió el paracaídas por alguna razón u otra, posiblemente causado porque la explosión dañaría el mecanismo, partiría algún cable, lo que sea, el servo no se accionaría o se rompería el propio mecanismo de despliegue y no se abriría bien el paracaídas. Con lo cual el cohete acabó impactando contra el suelo a 20 km por hora, que no es una velocidad descomunal, pero algunas partes impresas en 3D del cohete resultaron dañadas. Para poneros en perspectiva de la pequeña explosión, este es un motor de cohete después de esa pequeña explosión, abierto en canal. Bueno, entonces ha sido un éxito, ha sido un fracaso este lanzamiento. Para mí ha sido un éxito. Primero hemos podido comprobar que el sistema de estabilidad activa funciona. Aunque haya que retocar un poco los parámetros del PID y volver a calibrarlos, se ha podido ver cómo ante una situación real de estrés ha funcionado. La plataforma de lanzamiento también ha hecho perfectamente su trabajo. Como podemos ver en estos fotogramas al inicio del lanzamiento, cuando se inicia la combustión del motor, un poco de gas sale dirigido hacia la izquierda, evitando que este gas pueda rebotar o levantar escombros que puedan dañar el motor del cohete. Se estrelló a 20 km por hora contra el suelo. No se guardaron los archivos, no
no tengo datos de vuelo en la tarjeta SD, y entonces hay cierta información valiosa que no puedo extrapolar, como el ángulo al que estaba, el control de estabilidad activo, cómo retocar esos parámetros del PID, pero no pasa nada porque con el vídeo y con los datos de telemetría podemos saber muchas cosas. Bueno, por cierto, así es como quedó el cohete después del impacto. Tampoco quedó tan destrozado, un poco de restos de pólvora y demás por dentro del cohete, y en la cápsula sobre todo hay alguna pieza impresa en 3D partida, pero no ha quedado nada dañado y de hecho me estoy replanteando repetir el lanzamiento en otra ocasión. Los datos que nos llegan por telemetría son los siguientes: su posición en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, velocidad en el eje X, eje Y, eje Z, aceleración en el eje X, eje Y, eje Z, además del comando de ángulo que nosotros estamos mandando al control de estabilidad activo. De estos datos nos son realmente útiles la orientación y la posición, velocidad y aceleración del eje Z. En el eje X y en el eje Y vemos datos muy dispares debido a que el ordenador de vuelo no lleva un GPS y por cosas muy complicadas de cómo funciona un medidor inercial se produce un error de deriva que se va incrementando exponencialmente en cuanto a la posición. Lo que a mí me importa es la altura a la que llega, la velocidad con la que llega a esa altura y la aceleración del motor durante ese ascenso. Analizando las gráficas podemos ver que en cuanto a la altura nos muestra que el cohete ha llegado a unos 8 metros. Sin embargo, yo deduzco que ha llegado un poco más alto porque a la altura de los 8 metros tenía una velocidad negativa de 4 metros por segundo, que haciendo matemáticas sencillas de caída libre y todo eso podemos concluir que estaba pues 1,5 metros más o menos arriba, con lo cual llegaría a los 10 metros. La altura estimada para este lanzamiento fue de 60 metros aproximadamente, pero claro, siendo muy optimistas y asumiendo que el cohete va en línea recta hacia arriba, que no ha sido el caso. La velocidad máxima durante el ascenso ha sido de unos 12 km por hora y durante el descenso de unos 22 km por hora, más o menos. 20 y algo. Ahora, la veracidad de estos datos depende de tanto la medición por parte del ordenador de vuelo, que yo creo que en el eje Z es bastante precisa porque utilizamos una referencia externa que es la medición de presión, y por experimentos anteriores pues es más o menos precisa, más o menos, no hay que tomarlo aquí con nivel de centímetro, pero podemos tener una resolución de más o menos medio metro, que está bastante bien. Y depende también de la tasa de muestreo, que en este caso es muy baja porque es casi de 1 segundo. Esto quiere decir que entre segundo y segundo han sucedido varios eventos que no hemos registrado, o sí hemos registrado pero no tenemos constancia de ello en los datos. Esos eventos nos pueden indicar cosas como en qué ángulo estaba el control de estabilidad activa, en qué ángulo estaba el cohete, y ver si esa respuesta era correcta o incorrecta para después modificarlo. Los datos del control de estabilidad activa no nos revelan tampoco nada súper interesante, porque los únicos momentos en los que hemos pillado datos de en qué ángulo estaban los motores del control de estabilidad activa nos muestra que este estaba saturado. Esto quiere decir que está en su ángulo máximo, y esto resultaba en un movimiento oscilatorio que hacía descontrolar al cohete. También podemos sacar datos muy interesantes sobre la aceleración que hemos registrado. Los datos de la aceleración no son tan lineales como yo me esperaba. Esto quiere decir que el motor del cohete no se ha comportado de la manera más óptima posible. Entre una de las posibilidades cabe que los datos sean erróneos, pero sí que puedo ver que de lo esperado, que iban a ser unos 12 metros por segundo de aceleración, nuestro máximo registrado ha llegado a 7, lo cual nos puede indicar que o el cohete llevaba peso de más o el motor no se ha comportado de la manera más óptima. Ahora, para mí estos datos y todo este experimento ha sido muy valioso porque ha podido confirmar que es posible hacer un control de estabilidad activo de manera muy sencilla y muy barata, porque son materiales impresos en 3D y motores comprados por internet en los sitios más baratos posibles. Y además también he podido ver que el propio cohete es bastante resistente, ha resistido un impacto a 20 km por hora contra el suelo. Ahora que lo pienso, todavía no he abierto el cohete, así que yo creo que lo voy a abrir con vosotros en directo y vamos a hacer un unboxing de qué es lo que hay dentro y cómo ha quedado. Ok, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Para empezar, podemos ver que la estructura de soporte para la cápsula del paracaídas está bastante partida. Podemos ver que lo que ha partido han sido los puntos que están atornillados al fuselaje. Lo más probable es que hayan partido durante el momento del impacto a la hora de apretarse esto contra el suelo. El servomotor sigue funcionando. Vamos a ir desenchufando los cables que iban hacia el conector de estabilidad activo y al paracaídas. Vamos a quitar los cables que encendían la carga pirotécnica del motor. Podemos ver que todo esto está rodeado de bastante polvo, seguramente producto de la combustión del motor y la explosión de su carga de despliegue del paracaídas. Sacamos de aquí este contrapeso que puse para no superar determinada altura. El paracaídas está bastante enrollado, imagino que se enrolló en el momento del impacto. Sin embargo, al no tener un vídeo de suficiente calidad, no puedo ver si se llegó a desplegar arriba o justo cuando estaba impactando en el suelo. He de recalcar que cuando el ordenador de vuelo se estrelló, dejó de llegar telemetría, lo cual puede indicar que la placa esté un poco dañada. Vamos a sacar el ordenador de vuelo del fuselaje y a ver qué tal está. Aquí podemos ver el ordenador de vuelo como está bastante recubierto de polvo y con algunos componentes doblados, como este regulador de 5 voltios. Así que como imagino que tendréis la misma curiosidad que yo, vamos a conectar esto al ordenador a ver si enciende. ¡Ojo! Sorprendentemente todos los sensores funcionan, lo único claro no detecta tarjeta SD porque no hay ninguna tarjeta colocada, pero el ordenador de vuelo funciona perfectamente. Ahora vamos a ver qué tal ha resultado el control de estabilidad activo y si hay algo dañado.
Podemos ver que por aquí el cable interno que lleva la carga de ignición no está dañado, pero ya estoy viendo un cable pelado que seguramente iba enganchado a este servo. Vale, este eje del control de estabilidad activa funciona perfectamente, pero de este otro no podemos decir lo mismo. Para empezar, no puedo mover el servo. Segundo, una pieza que enganchaba el servo por aquí arriba ahora mismo está faltando. Y tercero, este cable que iba aquí conectado ha salido volando. Vale, después de hacerle un poco de fuerza he conseguido mover el servo, seguramente se hubiese quedado atascado en alguna posición debido a la explosión, y no ha resultado tan dañado como yo me esperaba, ha sido un diseño bastante robusto. La parte más frágil que me preocupaba era estos tornillos, que son los que conectan los ejes de articulación de este gimbal. Sin embargo, y pese a la explosión, no veo que esto tenga tanta holgura.